Un par de semanas hemos empezado a meditar en un hermoso libro. Este hermoso libro es el libro de Malaquías. Es el último libro de las Escrituras, del Antiguo Testamento, donde el Señor le ha hablado a su pueblo. Habían pasado 100 años desde que ellos habían vuelto del cautiverio. Ellos ya habían nuevamente vuelto a construir el templo. Los muros ya estaban construidos. Y algunos lo datan en esa fecha, en el tercer retorno de Nehemías, donde había muchas cosas que tenían que cambiar. Dentro de esas cosas que tenían que cambiar estaba el hecho en que el pueblo y también los sacerdotes se habían alejado del Señor y no le estaban creyendo. No le estaban creyendo pensando de que Dios los había abandonado, no le estaban creyendo pensando que Dios no cumple sus promesas, pero hemos visto que el Señor, para empezar a hablarles en un tono amoroso, en un tono paternal, de cómo Dios se manifiesta a su pueblo, le dijo: yo los he amado, los he amado en el pasado, en el presente, y los voy a seguir amando. Y aquí yo los he escogido a ustedes. Miren, todavía les da evidencia de cómo Dios los ha amado, de cómo los ha escogido. No debería de haber hecho eso Dios, pero Dios en su soberana voluntad hizo esto con su pueblo. Después de eso, la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor va a empezar a hablarle a su pueblo para que el pueblo y los sacerdotes se puedan dar cuenta en cómo están andando, en qué cosas han estado fallando. Y hoy día también vamos a continuar meditando en este hermoso libro de Malaquías, y el Señor les va a hablar de una manera peculiar a los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Porque va a continuar del capítulo 1, continúa este mensaje en el capítulo 2, porque los hombres o los sacerdotes trataban de agradar a los hombres. Ellos no se estaban sintiendo mal, simplemente querían que los hombres les den algo, y ellos, para no decirles nada si estaban pecando o no estaban pecando, ellos simplemente habían bajado el estándar del evangelio porque sabían que no les convenía el poder decirles las cosas que estaban mal. Esto fueron de los sacerdotes. Hoy día el Señor va a hablarnos que el Señor los va a llamar a que los sacerdotes y el pueblo vuelvan su corazón a poder amarlo al Señor, a poder obedecer su palabra. En otras palabras, que ellos vuelvan a adorarlo, vuelvan a amarlo con todo su corazón y puedan darle la honra que el Señor se merece. Hoy ya vamos a meditar en este capítulo 2 de Malaquías, de los versículos del 1 al 9. Y vamos a ver como título de nuestra meditación, de nuestra prédica en esta mañana, el llamado a volver de corazón a su palabra. Ese es el título de nuestro sermón, el llamado a volver de corazón a su palabra. Malaquías capítulo 2, de los versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie todos juntos, hermanos, para poder leer juntos la palabra del Señor. Malaquías capítulo 2, de los versículos del 1 al 9. Nos dice así la palabra del Señor: y ahora para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y de paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció. Estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley,
Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos las gracias, Señor, porque tenemos esta entrada directa delante de tu trono y podemos presentarnos, Señor, con toda confianza en el nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos a pedirte que nos ministres por medio de tu palabra, así como nos has ministrado también por medio de las alabanzas. Que nos ayudes, Señor, a poder escudriñar nuestros caminos y poder volvernos de todo corazón, Señor, a tus estatutos. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Ministra, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Y al terminar, Señor, este culto, nos ayudes a tomar sabias decisiones para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Cuando nosotros leemos el primer versículo de este capítulo 2 de Malaquías, y cuando leemos todos juntos que dice, y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que empiezas a pensar? Empiezas a decir por ahí, ¿para quién estará dirigido este mensaje? Uno cuando lee o escucha sacerdote, por ahí alguno podría pensar, hoy día le toca a los líderes. Hoy día le toca a los pastores, hoy día seguro es para ellos este mensaje, es para los maestros seguro de este tiempo. Pero antes de que pienses de esa manera y digas, y te sugestiones y digas, este mensaje no es para mí, permíteme decirte algo. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 2:9, que ahora todos los cristianos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O como nos dice también Apocalipsis 1:6, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, entendiendo esto, en Cristo, hermanos, ahora todos los cristianos somos sacerdotes para nuestro Dios. Quiere decir que este mensaje que vamos a hablar en esta mañana no es solamente para los pastores, maestros, predicadores, sino para todos los creyentes, porque todos somos, ¿qué cosa? Sacerdotes en el Señor. Y si tal vez tú dices, no, pero yo no soy sacerdote, tendrías que evaluar si eres cristiano o no eres cristiano. Porque si eres cristiano, entonces eres un sacerdote, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. El Señor, hermanos, ha iniciado de esta manera concreta y directa el mensaje. Y miren cómo comienza en este versículo 1. Y ahora, para ustedes, este mensaje es para ustedes, sacerdotes. El Señor trata de llamar la atención de ellos porque ellos están pensando o ellos creen que están bien, que toda su vida está bien, que como están viviendo está muy bien, que ellos están obedeciendo a la palabra del Señor, que están sirviendo al Señor, que están brindando, todo lo que están haciendo va de acuerdo a la palabra del Señor, que ellos están adorando muy bien, que ellos están viviendo muy bien, que se están conduciendo muy bien. Yo creo que mi vida se está manejando totalmente muy bien. O sea, no entiendo por qué el Señor me tiene que hablar de esa manera. Tal vez se preguntarían los sacerdotes. Y por eso el Señor les dice, este mensaje es para ustedes. Este es el mandamiento que yo les voy a dar. Y el Señor a partir del versículo 2 va a empezar a hablarles de una manera práctica, concreta, directa, de cómo los sacerdotes se han venido comportando y han estado haciendo, y también las consecuencias de su acto que les está acarreando. Vamos a ver tres cosas en esta mañana. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que el llamado del Señor nos da es que debemos honrar de corazón el nombre de Dios. Eso es lo primero que debemos de ver en esta mañana, que debemos de honrar de corazón el nombre de Dios. El Señor ya les había hablado desde el capítulo 1 acerca de las cosas que ellos estaban haciendo mal.
que no le estaban dando la gloria debido a Dios, que no le estaban dando la adoración que Dios merece y que había dicho al pueblo de cómo debía de hacerlo allá en la ley, además de cómo ellos estaban permitiendo que el pueblo trajera en ese tiempo de poder adoración, traían animales cojos, ciegos, enfermos, pensando que eso está bien y que a la vez también ellos se decían, Dios nos va a entender. Dios entiende todo, Dios sabe lo que estoy pasando, Dios sabe cómo estoy viviendo, Dios sabe cómo es mi situación en la cual estoy viviendo ahora, y por eso el Señor acepta, y por eso vamos a presentarle estas cosas al Señor. Pero Dios, que es el gran rey, como terminó el capítulo 1, va a decirle a los sacerdotes que si ellos no se vuelven de corazón, les enviará o ya les ha enviado maldición. Miren lo que dice el versículo 2. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Ellos debían de haber llevado al pueblo a obedecer a Dios, a glorificar a Dios. En otras palabras, ellos y todo el pueblo deberían de haber obedecido la palabra del Señor, ya que es la evidencia de que nosotros le estamos dando la gloria, de que estamos dándole el honor debido, que es algo valioso para nosotros el Señor, que es algo importante y que Dios está por encima de cualquier cosa. Además, el obedecer la palabra del Señor es una evidencia de que lo amamos a Él. Como dijo el Señor Jesús en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Esa es la evidencia del amor. Nosotros decimos amar a Dios, entonces nosotros obedecemos la palabra del Señor. Y también comprendemos que obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que nosotros pudiéramos hacerle. En este versículo 2, hermanos, mire cómo inicia con un oráculo que ellos habían escuchado ya anteriormente. ¿Y cuándo lo habían escuchado? Lo habían escuchado allá en el desierto por medio de Moisés. Vayamos por un momento a Deuteronomio capítulo 11, el versículo 28, y miremos este oráculo del cual Moisés ya había hablado. Deuteronomio capítulo 11, por favor, el versículo 28. Nos dice la palabra del Señor. Y la maldición, y acá viene, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Si esta palabra maldición la pasamos a último lugar, diría, si ustedes no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido, les vendrá la maldición. Dios les había dicho que si ellos no escuchaban, que si ellos no obedecían la palabra del Señor, les vendría maldición por causa de su incredulidad, de no haberle creído al Señor, de no confiar en el Señor. Y ahora, el llamado también del Señor es que ellos deben de escuchar el mensaje que les está dando el profeta Malaquías. El Señor en su amor los llama al arrepentimiento, a que se vuelvan de todo corazón, que puedan darse cuenta que están caminando mal, que están viviendo mal, que ellos se habían conformado a una vida que no estaba glorificando a Dios, a una vida que no es la de un cristiano, digamos, a una vida que no es la de un hijo de Dios, que estaban viviendo como el mundo vive y aún peor todavía, tomando, aún sabiendo lo que dice la palabra de Dios, todavía haciendo esas cosas. Y por ello el Señor les dice, si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor Todopoderoso. El Señor, hermanos, los llama a que ellos se vuelvan de corazón al Señor. Y esto, hermanos, no es solamente una emoción. No es solamente en un momento, oh, yo sí quiero cambiar, decir, oh, sí, estoy mal, yo debo de cambiar, sino que esto no solamente te lleva a un suspiro de que tú quieres hacer algo, sino es que tú tienes que tomar decisiones.
Tú tienes que tomar decisiones concretas para poder cambiar lo que el Señor te está llamando a cambiar. Donde esas decisiones sea ahora para darle la gloria a Dios, para poder vivir para Dios. Pero si ellos persisten en la decisión que han tomado, que serle infiel al Señor, de no darle honor a su nombre, y tal vez tú puedas decir, pero ¿cómo es que ellos decidieron serle infiel al Señor? Si tú le hubieras preguntado a uno de los sacerdotes, oye, ¿tú quieres serle infiel al Señor? Lo más probable es que ellos te hayan dicho, no, yo no quiero serle infiel al Señor. Yo quiero serle fiel al Señor, yo le soy fiel al Señor. Tal vez si tú le preguntas a un cristiano, oye, ¿tú le quieres ser infiel al Señor? ¿Qué es lo que te van a responder? Te van a decir que no. Te va a decir, no, yo le soy fiel al Señor. Pero conforme uno vive, practica y toma las decisiones, son la evidencia de que si le estamos siendo fiel al Señor o estamos siendo infieles al Señor. Ellos habían tomado una decisión, era no darle el honor a su nombre. Y esto se evidenciaba en cómo ellos estaban adorando al Señor, de cómo estaban sirviendo al Señor, de cómo estaban viviendo de manera rutinaria, cansada. Como vimos la semana pasada, se estaban quejando. Ay, ¿por qué tengo que servirle? ¿Por qué tengo que venir? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me tiene que pasar la cosa? Ay, ya estoy cansado de poder servirle al Señor. Y mirábamos que ellos respiraban de una manera con cólera. No querían hacer las cosas, les fastidiaba aquello que tenía que ver con el Señor. Porque ellos se quejaban y decían, ¿por qué tenían que seguir haciendo aquello que Dios les había mandado? Es como si ahora un cristiano dijera, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿O por qué tengo que juntarme con mis hermanos? ¿O por qué tengo que vivir lo que dice la Biblia? ¿Por qué tengo que predicar? ¿Por qué tengo que adorar? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué simplemente no puedo dar rienda suelta a mis pasiones? Es como alguien podría decir como un cristiano. Pero es la realidad que si alguien empieza a quejarse, es porque de una u otra manera ha dejado de probar del Señor y ya no está contento con el Señor. Por eso el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, les dirá que por causa de lo que ellos le están dando a Dios, en el versículo 2, la parte B, dice, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. El Señor, hermanos, había advertido a todo el pueblo que si ellos se apartaban del Señor, les vendría maldición. Volvamos a Deuteronomio, el capítulo 28, hermanos, el versículo 20. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 20, que dice, el Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Amados hermanos, Dios busca el corazón de su pueblo. El corazón, hermanos, no es solamente un músculo que uno podría decir que bombea sangre, sino que es el centro de mando de la vida de una persona, donde se recopila y se considera el conocimiento y donde se toman las decisiones y se hacen planes que determinan el rumbo de la vida. Es en nuestro corazón donde nosotros tomamos decisiones si seguimos a Dios o no seguimos a Dios, si me importa lo que Dios dice o no me importa lo que Dios dice, si me importa más bien lo que a mí me conviene o lo que dice el Señor en su palabra. Ahí es donde tomamos nosotros las decisiones, es ahí donde nosotros evidenciamos quién es el Señor de nuestra vida. No se trata, hermanos, a veces cuando uno piensa, como en este mundo, en este tiempo, ¿no? En este tiempo postmoderno en el cual vivimos, se nos habla acerca de sentir. Si sientes hacerlo, hazlo. O como tal vez algunos de nosotros podríamos caer y poder decir, oh, hoy día siento el poder obedecer al Señor. Hoy día siento el poder ir a la iglesia del Señor. Hoy día siento el poder amar a Dios. Oh no, hoy día he amanecido con tanto amor que siento el poder amar a mis hermanos.
o sientes que ser aquello, de tomar decisiones y dices, oh, siento que puedo hacer esto el día de hoy. Pero no se trata de eso, hermanos. Porque si nos manejamos en base a que sentimos o no sentimos, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo vamos a tomar malas decisiones. Porque nuestras emociones fluctúan, ¿o me equivoco? En un momento puedes estar feliz y de la nada algo sucede y podemos cambiar de felicidad a tristeza o incluso a cólera. Pero lo que el Señor nos llama a que le entreguemos nuestro corazón, se trata de tomar decisiones prácticas. Y esto tiene que ver con lo que Dios está demandando, un cambio de corazón, un cambio de nuestra manera de pensar. Y por eso el llamado del Señor es que se vuelvan a Él, que vuelvan a su palabra. Y Dios sigue mostrando su amor, hermano, su fidelidad, su compromiso con su palabra, porque llama al pueblo, llama a los sacerdotes a entregarse por completo a Él. Porque, hermanos, si Dios no mostrara amor, no mostrara gracia, simplemente ya no te hablaría, simplemente ya no te reprendería, ya no te exhortaría, simplemente te daría para que tú des rienda suelta a tu carne y te apartes, y ya sabes el final que te va a llegar. Pero Dios sigue teniendo misericordia, Dios sigue mostrando gracia sobre gracia, y por eso el Señor los llama a entregarse por completo, y nos llama a nosotros también a poder seguir entregándonos por completo, a tomar decisiones prácticas que tiene que ver con tomarlo a Él, a nuestro Señor, por encima de todo, de amarlo a Él y de poder adorarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Hermanos, tenemos que recordar también que el pueblo que se quejaba de que Dios los había abandonado, que no los amaba, porque ellos estaban pasando por muchas circunstancias. Ellos estaban pasando mal, situaciones económicas. Ellos plantaban y ¿qué ocurría? No cosechaban. Ellos querían ser libres y estaban oprimidos. Y porque además muchas de las promesas del Señor no se estaban cumpliendo en sus vidas. Pero el Señor les va a dar la respuesta en medio de lo que ellos están pensando de que Dios los ha abandonado, que el único culpable de todo es el Señor. Y el Señor les dice que no, Dios no es el culpable. Quien es el culpable son ellos. ¿Por qué? Porque ellos se han alejado del Señor. El Señor les dirá que ellos no están recibiendo la bendición, sino que están recibiendo la maldición porque han sido infieles al pacto, porque han desobedecido, porque han pecado, porque no están obedeciendo de corazón. Y algo que tenemos que mirar bien es que Dios no los está maldiciendo a ellos. No está maldiciendo a la persona, sino que leamos nuevamente el versículo 2, que nos dice, y enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré, ¿qué cosa? Sus bendiciones. Cuando el pueblo ofrecía un sacrificio al Señor, el sacerdote tenía una misión. Una misión que era pronunciar palabras de bendición sobre todo el pueblo. Por ejemplo, cuando leemos Números capítulo 6, del 24 al 27, el Señor había dado la instrucción que esto es lo que los sacerdotes deberían de decirle al pueblo. ¿Y qué es lo que decía? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré, dijo el Señor. Pero ¿qué ocurría? Cuando los sacerdotes proferían la palabra de bendición con la promesa de que el Señor iba a bendecir al pueblo, el Señor les dice que no es así ahora por causa de haberse alejado del Señor, que en vez de bendición se ha convertido en maldición. La incapacidad del sacerdote para escuchar, para tomar en serio su deber de honrar a Dios, de darle la gloria, de adorarlo con todo su ser, en lugar de a sí mismo, resultó en desgracia, resultó en castigo, resultó en un ministerio que en vez de bendición estaba maldito. Pero tenemos que recordar, hermanos, que el Señor quiere restaurar la vida de ellos.
El Señor quiere restaurar el ministerio de ellos y por ello, para que ellos puedan darse cuenta del estado, de cómo ellos están viviendo y las consecuencias de sus actos, de cómo está aconteciéndolos por causa de haber desobedecido al Señor, les va a seguir diciendo de una manera más severa, que es no darle la gloria, el honor y no obedecer su palabra. Leamos lo que dice el versículo 3, hermanos. Y miren la forma en la cual el Señor va a llamarlos y va a decirles la disciplina que les está dando. Dice el versículo 3, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. Hermanos, estas palabras son fuertes de parte del Señor. Estas palabras deben de haberle llamado muchísimo la atención a estos sacerdotes. En esta disciplina que el Señor les va a dar, les va a disciplinar donde más les duele, hermanos. ¿Y donde más les duele a ellos? Era en primer lugar en su descendencia. Pues tenemos que recordar que el sacerdocio levítico se pasaba de generación en generación. Es decir, supongamos que ahorita hubiera un pastorado así, ¿no? De generación en generación. Me tocaba a mí que mi hijo pudiera asumir el pastorado. Lo mismo ocurría allá. Claro que no es así. Si no quiere, pues bueno, al final el Señor lo llamará, la iglesia lo reconocerá y será de esa manera. Pero en el pueblo levítico, en el tema de los sacerdotes, en el tema peculiarmente de Aarón, tenía que tener una descendencia. Pero el Señor dice que va a dañar la sementera, que va a dañar para que ya no tengan más hijos. ¿Ustedes imaginan a un sacerdote que no tiene hijos? ¿Qué es lo que les va a ocurrir? En otras palabras, ya no van a tener sacerdotes. Ya no va a haber una descendencia que pueda suplir o que pueda colocarse en el lugar de su padre. Ellos están diciendo, el Señor les dice que por causa de cómo ellos se han comportado, la maldición incluso va a llegar a que ahí el Señor los está rechazando y ya no van a tener el sacerdocio. Y por otro lado, hermanos, por si eso fuera poco y dice, bueno, pues ya no voy a tener mi hijo, acá nomás quedará todo. Miren lo que sigue diciendo el Señor. El Señor les dice que les echará estiércol en sus rostros. El estiércol de vuestros animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. Para poder entender un poco esta parte, hermanos, cuando un sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, y cuando una persona venía con un sacrificio, lo que hacía el sacerdote es preparar el animal para el sacrificio. Después de haberlo preparado, ha separado lo puro con lo impuro. ¿Cuál era lo impuro? Lo impuro era poder sacar las entrañas, parte donde va el estiércol, los intestinos, y lo que hacía era poder llevarlo fuera del campamento y ahí quemar lo impuro. Porque no podía quemarlo dentro del campamento porque lo haría impuro. Entonces, hermanos, el Señor les está diciendo a estos sacerdotes que ellos son tan impuros, tan inmundos como el excremento de sus sacrificios. Y si a alguno le apestaba el hecho de poder llevar excremento y ahí con su nariz diciendo, ¡ay, qué feo!, lo llevaba afuera del campamento, el Señor les dice que la adoración también de ellos le apesta. Porque es algo inmundo, porque no es algo de corazón. Y por causa de ello los va a arrojar, dice, al rostro, para que vean que no es del agrado del Señor. Para que puedan darse cuenta de lo contaminado que están sus vidas, que están andando en pecado y por ende deben ser echados fuera del campamento junto con el excremento. Y esto es para que no sigan contaminando la adoración, para que no sigan manchando el honor de Dios. Los sacerdotes, hermanos, deberían de haber caminado en la palabra del Señor, como le había dicho en Deuteronomio capítulo 6.
La palabra de Dios debería haber estado siempre delante de ellos. Ellos debían de haber vivido en gratitud del amor, la gracia que Dios les había mostrado. Pero ellos se apartaron de su palabra, dejaron de creerle al Señor, empezaron a amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Se centraron en ellos, lo que a ellos les convenía, solamente a ellos, y dejaron y menospreciaron los mandatos del Señor. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Se unieron a mujeres paganas, alejándose del mandato del Señor que decía: no te unas en yugo desigual. Ellos se alejaron del Señor para poder adorarse a ellos mismos en vez del Señor. Ellos más bien se preocuparon en lo que a ellos les convenía y permitieron que el pueblo pecara y pecara y pecara, y simplemente se alejaron del Señor. Y el Señor les va a decir: ustedes no me pueden servir así. No pueden decir amarme y vivir como el mundo vive, porque tal adoración no la recibo. La adoración que demando es en espíritu y en verdad, o en otras palabras, es una adoración de todo corazón, de todo nuestro ser, un corazón con gratitud por la gracia que el Señor nos ha mostrado para con nosotros. Y es el mismo llamado también para nosotros, hermanos, de poder volvernos al Señor con todo nuestro ser, de poder amarlo con todas nuestras fuerzas, de poder amarlo y poder vivir conforme a su palabra, de poder asumir nuestros roles, de poder asumir nuestro sacerdocio, de que las personas, hermanos, puedan ver en nosotros a Cristo, puedan decir de que somos sus discípulos, donde los hombres asumen su rol y guían a su casa. Porque somos llamados los hombres a ser los sacerdotes del hogar, donde el hombre le enseña a la esposa y a sus hijos la palabra del Señor y los guía por el camino por donde deben de andar, donde las esposas respetan a sus esposos en el Señor, donde los hijos honran a sus padres en el Señor, y donde los padres no llevan a ir a sus hijos, sino que los disciplinan en amor y temor del Señor. Donde también nosotros, los cristianos, nos sometemos a nuestras autoridades y oramos también por ellos. Donde también los trabajadores se someten y se sujetan a sus jefes como si fuera para el Señor. Donde el mundo, hermanos, pueda ver que vale la pena vivir para la gloria de Dios. Y nosotros somos llamados sacerdotes para poder interceder por este mundo, para poder predicar el Evangelio, pero también cada uno de nosotros somos dentro de nuestro hogar. ¿Cómo está nuestro sacerdocio dentro de nuestro hogar? ¿Cómo los hombres estamos asumiendo nuestro sacerdocio en nuestro hogar? ¿Estamos siendo fieles al Señor o le estamos siendo infieles al Señor? ¿Estamos siendo fieles a nuestras esposas o le estamos siendo infieles a nuestras esposas? ¿Cómo estamos asumiendo nuestro rol de guiar a nuestros hijos en la palabra del Señor? ¿Quién crees que va a asumir ese rol si nosotros no lo asumimos y le enseñamos la palabra del Señor? Hermanos, el Señor nos llama a nosotros a asumir nuestro cristianismo, a dejar de vivir, a jugar, como hablábamos la semana pasada, a jugar a la iglesia y rutinariamente decir: bueno, el domingo voy a la iglesia, el Señor sabe cómo estoy viviendo, simplemente vengo, escucho la prédica, no oro, no leo la Biblia, no asumo. Tal adoración no le agrada al Señor, hermanos. Pero cuando tú lees y dices en el versículo 3, wow, el Señor está tan molesto con estos sacerdotes, que les está tirando, dice, estiércol en la cara, que va a dañar su sementera para que ya no tengan hijos, que los va a rechazar juntamente con el estiércol, que está rechazando su sacerdocio. Es algo terrible. ¿Qué va a pasar con estos hombres? Pero el Señor les dirá en el versículo 4 del por qué los está disciplinando. Mire lo que dice el versículo 4 de Malaquías capítulo 2. Entonces dice: cuando les haya ocurrido esto, sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. El Señor les dice que la exhortación, el regaño que les está dando es porque Dios es fiel a su pacto que hizo con Leví. Dios quiere que el pacto que hizo con Leví continúe. Por eso los llama al arrepentimiento.
de que se den cuenta de su mal proceder, que vuelvan a sus caminos, que puedan darse cuenta que habían estado apartados del camino del Señor. Y Dios, como un padre que ama a su hijo, los está disciplinando y le dice: lo que estoy haciendo ahora por ustedes es para que ustedes se vuelvan a mí. La forma en la cual los estoy disciplinando, y aunque les duela la disciplina, es porque los amo como un padre ama a su hijo. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 12, el versículo 6 y 7. ¿Lo tenemos? Desde el 5 vamos a leer. Dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Hermanos, Dios no hace las cosas simplemente por hacer. Dios sabe lo que hace. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Dios es un Padre amoroso que nos ubica, nos corrige. Y aunque a veces, hermanos, no nos parece buena la corrección y pensamos que Dios nos ha abandonado y decimos: pero ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Es que Dios no me ama, Dios no cumple su palabra. Es todo lo contrario. Dios, en su amor, hermanos, permite que nos ocurren ciertas cosas porque quiere captar nuestra atención, porque hay cosas que tenemos que cambiar y el Señor nos llama para ello. A la vez también hay cosas en nuestro corazón que necesitan creerle al Señor, y por eso el Señor permite ciertas situaciones. Dios, en su amor, hermanos, les explica a los sacerdotes del por qué los está exhortando, por qué quiere que ellos se vuelvan a sus caminos, para que ellos vuelvan a su palabra, para que lo honren de corazón, para que lo amen con todas sus fuerzas, con toda su mente y corazón, porque Él es digno de esto. Dios siempre va a hacer lo mejor para nuestras vidas, y eso incluye, hermanos, disciplinarnos en algunos momentos cuando estamos andando alejados de su palabra. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo estemos pecando y que producto de ello el Señor nos está disciplinando, disciplina. No tiene que ver con eso, sino que el Señor permite cada situación porque Él quiere de manera específica tratar en un área específica en nuestras vidas. Lo que el Señor nos llama y nos manda, hermanos, es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos que ver que el Señor nos llama a volver a su palabra. Dios tiene el propósito de que los sacerdotes se arrepientan, que se vuelvan al Señor con todo su corazón, con el fin de que vuelvan a enseñar la ley al pueblo. El pueblo necesita la ley de Dios, el pueblo necesita la palabra del Señor. Los sacerdotes eran los encargados de enseñarlas. El Señor, queriendo de que ellos vuelvan a Él, les recordará en el versículo 5, hermanos, cómo era el pacto con Leví y cómo Leví actuaba. El versículo 5 dice: mi pacto con él era de vida y de paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. Tal vez uno podría decir, ¿no? ¿Cómo se ha dado ese pacto de Dios con Leví? Dios, hermanos, había escogido a la tribu de Leví para que le sirviera. Además, Dios había escogido a Aarón y a su descendencia para que ellos fueran los sacerdotes, y la confirmación de este pacto se nos narra en Números 25. Cuando el pueblo había pecado contra el Señor, habían ellos tomado, dice en Números 25, mujeres moabitas, al punto de adorar a Baal. Tanto fue la iniquidad que el pueblo estaba teniendo porque estaban prostituyéndose con otras mujeres y adorando otros dioses, que el Señor envió una plaga que empezó a matar al pueblo. Pero hubo un hombre al ver la plaga, y eso
viendo cómo el Señor estaba tratando al pueblo, él dice que trajo a una mujer moabita, lo enseñó a sus parientes y luego delante de Moisés y del pueblo se la metió a su tienda para poder pecar contra ella. Y dice que en ese momento un nieto de Aarón llamado Finés se encendió en el celo del Señor, tomó una lanza y mató a este hombre junto con la mujer. Y cuando Finés hizo o realizó esto, nos dice el texto que la plaga cesó y dijo Dios en Números 25, los versículos del 10 al 13. Entonces el Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto dile: ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Este hombre Finés tuvo celo del Señor. Este acto sirvió de ejemplo al pueblo de Israel para que se apartaran de la idolatría, para que se apartaran de prácticas paganas. En este celo por la santidad de Dios, Dios dijo que le daba su pacto, ese shalom, ese pacto de paz, de bendición de vida con toda la descendencia de Leví y un sacerdocio perpetuo. Como nos ha dicho el versículo 5 de este capítulo 2 de Malaquías, Dios les dio vida y paz en el pacto con ellos, y ellos respondieron, hermanos, dice el texto, teniendo temor al Señor. Al inicio, ellos habían sido fieles al servir, al amar, al temer, al caminar para la gloria de Dios. Ellos tuvieron temor de Dios, tuvieron celo de Dios, buscaban agradar a Dios, caminaban en la ley del Señor sirviéndolo con todo su corazón, porque sabían que era una bendición el poder hacerlo. Tenían temor del Señor. Y tenemos que recordar, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Este temor al Señor también, hermanos, es un caminar y entender que cuando uno le tiene temor al Señor, saber que el pecado no le agrada al Señor. Y por eso uno empieza a andar en santidad. Que cuando uno peca, corre rápidamente ante el trono de la gracia, se arrepienta, le suplica el perdón al Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a no pecar otra vez contra ti, Señor, porque tú aborreces el pecado. El temor al Señor nos ayuda, hermano, nos incita a querer conocerlo cada vez más y más. Nos lleva a caminar en sabiduría y entender que alejados del Señor nada podemos hacer. Además, nos ayuda a mirar y apreciar la palabra del Señor y nos insta a querer vivir conforme a la palabra del Señor. Así caminaban al inicio los sacerdotes, pero en el tiempo de Malaquías era todo lo contrario, porque no tenían temor al Señor, porque no estaban guardando la ley del Señor, no entendían que era un privilegio el que ellos puedan servirle a su Señor. Pero mientras ellos, hermanos, en su inicio caminaban en el temor del Señor, esto también produjo algo en los sacerdotes que también tenían que hacer, como nos dice el versículo 6 de Malaquías capítulo 2. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. No solamente era deber del sacerdote el ofrecer sacrificios. Si por ahí tú decías, solamente el sacerdote tenía que presentar sacrificios al Señor, no solamente era eso, sino también era deber del sacerdote presentarles a Dios al pueblo. ¿Y cómo el sacerdote presentaba a Dios al pueblo? Este era a través de la ley, a través de la palabra del Señor. Al inicio ellos habían cumplido con ser fieles al mensaje de Dios, porque ellos estaban predicándoles el evangelio.
estaban enseñándoles la ley. Nos dice que esto trajo bendición, no solamente para la vida de los sacerdotes, sino también para todo el pueblo, porque caminaban en la verdad del Señor, porque caminaban en la bendición del Señor, porque caminaban en la vida y paz del Señor. Pero también tenemos que entender que cuando escasea la palabra del Señor, el pueblo no sabe en qué creer y puede buscar otras cosas en su ignorancia de la palabra de Dios. Por eso es tan importante la predicación de la palabra de Dios, de poder estudiarla, de poder hablarla, de poder aplicarla a nuestras vidas y luego también a las demás personas. Es por medio de la palabra de ella que podemos enseñar a otros el camino de la verdad que es en Cristo. Donde, hermanos, ahora en nuestra responsabilidad, los padres pueden enseñar la palabra de Dios a sus hijos, no solo de boca, sino también por medio de su ejemplo. Donde las personas que nos rodean pueden ver que vivimos la palabra del Señor y que esto lo hacemos porque conocemos al Señor, porque amamos a Dios, porque ahora somos de Él y queremos también que todo el mundo lo conozca. Y esto lo hacemos, hermanos, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Pero también tienes que entender algo. ¿De quién es el deber de predicar, enseñar, escudriñar, aplicarla a nuestras vidas? Tal vez digas, no, es del pastor, del maestro. No solamente del pastor, es de todos. Esta función es de todos. ¿Por qué? Porque todos ahora que somos sacerdotes del Señor y somos llamados a enseñar, a predicar, a estudiar la palabra de Dios. Y preguntémonos por un momento, ¿estamos estudiando la palabra de Dios todos los días? ¿Estamos predicándonos y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas primero y luego a los demás? ¿Cómo está afectando la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Está trayendo paz? ¿Está trayendo gozo? ¿Está trayendo justicia? ¿Está permitiéndonos cambiar, renovar nuestra manera de pensar? ¿O seguimos siendo los mismos? Por un momento ponte a pensar, ¿cuánto has cambiado en el último año? ¿Cuánto has madurado en el último año? ¿Cuánto has aprendido más de la palabra del Señor? O a veces nos estamos quedando simplemente lo que hemos estudiado años atrás y con ello estamos sobreviviendo en este tiempo como si fuera nuestra mochila de emergencia y donde no hay nada más y solamente estamos sacando las latas que hemos guardado por tanto tiempo y estamos sobreviviendo por ella. Hermanos, el Señor mismo afirmó en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Una familia puede ser destruida por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, por eso es tan importante el estudiar, el meditar, el predicar la palabra de Dios, el poder vivir la palabra de Dios. Y esta función es de todos nosotros, hermanos. Es la labor de cada creyente, enseñar a las personas la palabra de Dios. Es nuestro deber. Y por eso en este versículo decía que al inicio se apartaban a muchos de la iniquidad. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra. Hermanos, ¿a cuántos le estamos predicando la palabra del Señor? Hace unas cuantas semanas atrás les entregamos un papelito donde anotaste 3 nombres por los cuales ibas a orar y también les ibas a compartir el evangelio. ¿Cómo estamos yendo con ello? ¿Estamos orando por estas personas? ¿Estamos orando por ellos? ¿Le estamos compartiendo el evangelio? Hermanos, necesitamos de la palabra del Señor. Y por eso debemos de estudiarla, meditarla, aplicarla, porque es algo que a nosotros nos conviene, nos beneficia y también beneficia a los demás, a nuestra familia y a lo que nos rodea. Y en último lugar, hermanos, tenemos que ver en tercer lugar, que la falta de la palabra de Dios lleva a la infidelidad del pueblo. Mira lo que dice el versículo 7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. El sacerdote es el responsable de guardar la sabiduría,
el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos debían de velar en ella, debían de estudiarla, enseñarla, aplicarla en su propia vida, enseñarla al pueblo para que guarden la ley. Esto era porque eran los mensajeros del Señor, del Dios Todopoderoso. La verdadera instrucción debería de salir de sus bocas y no debería de pronunciarse falsedad alguna. Ellos debían de andar en justicia y paz, apartando mucho de sus pecados. Sus palabras debían de comunicar el conocimiento de Dios al pueblo, y era también la responsabilidad del pueblo, hermanos, acudir a ellos en busca de instrucciones, pues Él era el mensajero de Dios. Los maestros de Dios debían de ser el lugar del conocimiento y la instrucción. Ellos debían de instruir al pueblo correctamente en los caminos de Dios. Cuando nosotros nos vamos en los evangelios, vemos que el Señor Jesús estaba tan molesto con los líderes de su época, porque en vez de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, en vez de acercar a Dios al pueblo, lo habían alejado terriblemente y habían hecho de que Dios esté en una esquina y ellos estén a kilómetros de ellos. Por eso Jesús los condenó por no hacer lo que ellos debían de hacer, porque en lugar de dar instrucciones verdaderas para que el pueblo pudiera experimentar vida, paz, una comunión, una verdadera adoración al Señor, ellos impedían que ellos puedan venir al Señor. Hermanos, no hace falta forzar la imaginación para pensar en lo que el Señor Jesús diría al mundo religioso actual y el tipo de enseñanza que en este tiempo también se va impartiendo. La enseñanza, hermanos, es para apartar a la gente de pecado, no para animarla a permanecer en él, no para que termine por ahí sobándote la espalda y diciendo todo está bien, no hay problema, el Señor te entiende, tú sigue pecando, no hay ningún problema. La enseñanza, hermanos, es para preservar el conocimiento de Dios y cómo nosotros debemos de adorar al Señor, no para distorsionarlo. Se supone que las enseñanzas deben instruir al pueblo y no entretenerlo, rascándole los oídos. Es ideal, hermanos, proclamar lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor da vida. Da paz a la gente, nos ayuda a entender lo que Dios quiere y demanda de nosotros, porque entiende una cosa: ¿con quién vas a estar toda la eternidad? ¿Con quién? ¿Con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tu amigo, tu vecino? ¿Con quién si eres cristiano? Con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿A quién tenemos que conocer aquí en la tierra para poder terminar experimentándolo allá? Es a Dios. ¿Y cómo lo podemos conocer? Es a la luz de su palabra. Pero si tú no lo conoces, si tú no tienes interés de conocer a Dios a la luz de su palabra, tenemos que volver a preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos conocido o conocemos a Dios, porque todo aquel que conoce a Dios quiere buscar cada vez más y más de Dios. Ahora ya no quiere pecar. Ahora quiere agradar a Dios y quiere vivir en santidad. Hermanos, en este tiempo los pastores, maestros en las iglesias deben de enseñar fielmente lo que nos dice las Escrituras. Y el pueblo debe de acudir también a ellos para recibir un consejo, no de opiniones, no de lo que le parece a esta persona, sino lo que nos dice las Escrituras. Pero también es responsabilidad de cada creyente el predicar la palabra del Señor fielmente, el estudiarla, el aplicarla a su vida, y en la gracia del Señor, cuando las personas que no conocen del Señor vengan a pedirte un consejo, tú no le des el último tic que has leído en un libro psicológico, tú no le des el último tic que te enseñó tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tía, no, sino lo que dice la palabra de Dios, porque ahora todos nosotros somos los mensajeros del Señor. Todos tenemos la gran comisión de predicar la palabra del Señor. Y cuando nosotros no cumplimos con nuestro deber de estudiar la palabra, de poder enseñar, de poder vivirla, entonces, hermano, ¿qué vamos a enseñar? El desconocimiento de la palabra del Señor llevará a que muchos terminen alejándose de ella. Y si tú no estudias la palabra del Señor, si tú no meditas en la palabra del Señor, si tú no te metes en la palabra del Señor, cuando alguien venga a pedirte un consejo,
le dirás cualquier cosa, como ocurre hoy con muchas personas. Hace poco, hermanos, en este mundo postmoderno que vivimos, en este mundo en el cual hay muchísimas iglesias que han salido y que dicen que hay profetas, apóstoles, llamados supuestamente en este tiempo por el Señor, hay una pseudo profeta que dice en un momento, ella afirmaba que el Señor le había dicho que tenía que divorciarse de su esposo. Lo hizo, se divorció, porque habían problemas y terminaron divorciándose. Luego, después de eso, salió diciendo que otros pseudo profetas le habían dicho que tenía que casarse, y se volvió a casar con otro hombre. Ahora ha salido, después de buen tiempito, se volvió a divorciar. Y ahora ha salido a decir que otros pseudo profetas le han dicho que el Señor le ha dicho a ella de que tiene que volver con su primer esposo. Y mucha gente le cree. Mucha gente agarra y dice, sí, amén, sí, es palabra de Dios. Mucha gente agarra y dice, sí, y todavía esta persona aduce y dice que nadie debe de criticarla, nadie debe de cuestionarla, porque como ella es una profeta de Dios, todo aquel que hable mal de ella, de lo que está haciendo mal, va a recibir maldición del Señor. Con esa manera trata de intimidar a las personas para que ya no le digan nada, para que ya no le digan que está en pecado, para que ya no le digan que está andando en una locura, que no es el Señor la que les está hablando, porque puede ser otro espíritu engañador que se ha levantado y que está engañando y que esta mujer está creyendo. Hermanos, así como esta mujer, hay muchísimos predicadores en este tiempo que utilizan la palabra para su conveniencia y están malinterpretando la palabra del Señor, y muchos terminan alejándose del Señor. Y por eso el Señor, hermanos, llama al pueblo, llama a los sacerdotes, diciéndole en este versículo 8 y 9, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Ellos no vivieron bajo los estándares del Señor. Cuando uno dice, entonces, ¿quién puede cumplir con todos los estándares de la ley? ¿Quién puede ser ese fiel mensajero que el Señor habla? Y tuvo que aparecer, hermanos, el Señor Jesucristo. Cuando los sacerdotes no pudieron cumplir, hubo un sumo sacerdote que sí cumplió con todo, porque Él fue sin pecado y fue a la cruz a morir por nuestros pecados como un cordero limpio, sin pecado, sin defecto alguno, y Él cumplió con toda la ley para que nosotros podamos vivir en esa libertad. Él es el mensajero fiel que compartió la verdad de Dios, porque Él mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino es por medio del Señor. Leví, los sacerdotes corrompieron el pacto, pero el Señor hizo un nuevo pacto, y un nuevo pacto que ha traído vida y vida en abundancia. Y ahora en Cristo, el llamado para todos es que todos los que están cansados, cargados, que llevan vestiduras viles por causa del pecado, puedan encontrar en Él una limpieza total, donde el Señor nos limpia de todo pecado, nos aparta de la iniquidad, nos da un cambio de justicia, donde ahora nos hace miembros de una fe, que es la familia de la fe de la iglesia, para que todos podamos adorar, para que todos podamos honrar el nombre de Dios como se tiene que honrar. Y este ha sido el Señor Jesucristo. Él cumplió con todo lo que Dios demanda, y a partir de ese momento, del éxito que Él tuvo, es que nosotros ahora como sacerdotes podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, no en nuestras obras, porque si fuera en nuestras obras, hermanos, estaríamos tan alejados del Señor, sino en la obra de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso, hermanos, es que nos llama y se nos demanda a poder seguir el ejemplo de Cristo. Hermanos, Malaquías nos presenta principios que nosotros tenemos que entender acerca de una verdadera adoración al Señor.
Malaquías nos presenta la demanda del Señor de su santidad. Malaquías nos dice que no podemos adorar como nosotros pensamos que podremos adorar. Malaquías nos ubica a que tenemos que meternos a Dios de todo corazón y preguntarnos cómo estamos amando al Señor. ¿Cuánto estamos rindiéndonos al Señor? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuánto puedes decir que amas al Señor? Y si amamos al Señor, ¿cuánto estamos obedeciendo a su palabra? No es fácil la vida cristiana. La vida cristiana es la vida más difícil que hay, pero es la vida más hermosa que hay. Porque ahora estamos en Cristo, acudimos a Él por nuevas fuerzas cada mañana, dependemos de su Espíritu Santo, podemos seguir avanzando en Él. Pero también, hermanos, nos demanda a nosotros que tenemos que ser los centinelas, listos, los guardianes para poder seguir predicando la palabra del Señor. ¿Tú quieres ver cambios en tu familia? Métete en la palabra del Señor. ¿Tú quieres ver cambios en tu nación? Métete en la palabra del Señor. O en otras palabras, créele al Señor. Vive la palabra del Señor. Porque, hermanos, solamente en el Señor es que nosotros podemos realmente cambiar. Tal vez tú digas, oh, yo quiero que la iglesia cambie. Todos queremos, pero primero tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Oh, yo quisiera que mi matrimonio mejore. Métete con Dios. ¿Tú quieres que tu familia mejore? Métete con Dios. ¿Tú quieres que cambien muchas cosas? Métete con el Señor. Dios es fiel. Hemos leído, ¿cierto?, que por qué el Señor trajo disciplina al pueblo, para que volvieran a Él. Si Dios no quisiera que volvieran a Él, simplemente los hubiera abandonado. Dios te ama, hermano, y quiere que vengas a Él y que lo ames a Él con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y por eso el Señor nos habla a través de su palabra: vuelve nuevamente a mis caminos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por un momento. Señor, estamos aquí hoy reunidos nuevamente por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Señor, tu palabra ha sido expuesta en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra y que nos ayudes a reflexionar, Señor, y a darnos cuenta cómo estamos caminando contigo. Los sacerdotes pensaban que estaban bien, que todo estaba muy bien, que la vida que llevaba estaba bien, que el servicio que te brindaban, Señor, estaba bien, que la adoración que te brindaban estaban bien, que todo lo que pensaban, hacían, cómo se conducían, estaban bien, viviendo una vida rutinaria, una vida cansada, una vida que se iban quejando, porque, Señor, ya nada los llamaba, les llamaba la atención, o ya nada despertaba el interés de ellos por querer buscarte, y no se daban cuenta que era una bendición lo que tú les demandabas a ellos. Señor, era tan fuerte lo que les dijiste o los disciplinaste, que les habías dicho, Señor, de que todo lo que ellos hacían en vez de bendición se había tornado en maldición por causa de que no te habían seguido con todo su corazón. Señor, y cuando nosotros nos preguntamos cómo estamos delante de ti, Señor, tenemos que pedirte perdón porque en realidad no te estamos sirviendo con todo nuestro corazón. En nuestro corazón, Señor, a veces hemos albergado algunas cosas que hemos puesto en primer lugar antes que a ti, Señor, y perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú demandas una adoración excelente, que podemos hacerlo ahora en Cristo. Demandas una adoración, Señor, con toda nuestra entrega, donde tenemos que tomar decisiones para volver a tu camino. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a tomar decisiones prácticas, que podamos ver ese cambio en nuestras vidas, Señor.
a poder creerte, a poder seguirte, Señor, a dejar de pensar que como estamos viviendo bien, cuando en realidad tú nos demandas más y más y más. Pero somos conscientes, Señor, que solamente podemos vivirlo en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con nuestro rol que nos has llamado a ser los sacerdotes en este tiempo, para poder predicar tu palabra, para poder enseñar tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, los padres que estamos ahí delante de nuestra casa, a poder enseñar tu palabra, Señor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que ellos puedan, Señor, mirar en nosotros cómo te buscamos, cómo te anhelamos, cómo intercedemos, Señor, por ellos en oración y te clamamos por sus vidas. Te pedimos, Señor, que las esposas pues puedan asumir también su rol de respetar a sus esposos en tu temor, en tu amor, y que oren por sus esposos. Y que también los hijos podamos asumir, Señor, el poder honrarte, el poder honrar a nuestros padres, y que los padres no lleven a ir a sus hijos, Señor. Donde las personas del mundo puedan ver, Señor, que tú eres nuestra prioridad, y por eso acudimos y te buscamos y te anhelamos y vivimos, Señor, de acuerdo a tus estándares, y que realmente vale la pena vivir, porque, Señor, alejados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Y, Señor, es grande tu amor, que cuando tú nos disciplinas, Señor, es para que volvamos a ti, porque nos amas con un amor tan grande, porque no nos rechazas, porque nos tienes como hijos, y como hijos, Señor, nos disciplinas, nos alientas, nos exhortas, nos muestras en qué nos estamos equivocando para poder tomar decisiones prácticas y poder volver a tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones prácticas, y que estas decisiones, Señor, traigan bendición, Señor, no solamente a nuestras vidas, sino también a las vidas que nos rodean, Señor, porque te hemos puesto a ti en primer lugar. Tú nos dices, Señor, que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, cuántas malas decisiones que hemos tomado, porque hemos tomado decisiones alejados de tu palabra. Y perdónanos, Señor, porque esas decisiones que tomamos, Señor, a veces las tomamos emocionalmente y no racionalmente a la luz de tu palabra. Perdónanos, Señor, y también te damos gracias, porque a pesar de nuestras malas decisiones, aún podemos seguir estando en pie, porque tú has tenido misericordia y gracia, porque tú sigues cumpliendo tu palabra, que nos dice que todas las cosas terminan obrando para bien a los que te aman, Señor, y han sido llamados conforme a tu propósito. Ayúdanos a entender, Señor, que en medio de cada circunstancia tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo leal, tú sigues siendo amoroso, tú sigues teniendo el control absoluto de todo, y que podamos darte las gracias, Señor, porque nos amas con un amor sin igual. Señor, gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote, aquel que pudo cumplir con toda la ley, Señor, aquel que pudo cumplir con todo lo que tú demandabas, aquel que es el mensajero fiel, Señor, aquel que en quien tú nos ves ahora y por quien podemos tener entrada directa delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a poder entender que tenemos este privilegio de poder entrar ante tu trono de la gracia y poder exponerte todas nuestras peticiones y también la de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender de que tenemos el privilegio de predicar tu palabra, y de que muchas personas puedan, Señor, cambiar y salir de la iniquidad y venir a tu palabra. Usa nuestras vidas, Señor. Llénanos cada día, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Concédenos el denuedo, Señor, para predicar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a entender, a buscarte, Señor, en santidad. Porque, Señor, tú eres un Dios santo, santo, santo. Y que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar la santidad y aborrecer cada día el pecado, porque tú lo aborreces. Gracias, Señor, por lo que tú vienes haciendo con nosotros, por lo que haces en nuestra vida y por lo que harás por siempre, Señor.
Anhelamos, Señor, estar contigo por toda la eternidad. Y permítenos conocerte cada día y poder disfrutar de ti cada día más y más y más. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén.